Sean bienvenidos al Practicante. En este episodio de Raíces Peruanas hablaremos sobre la importancia del pensamiento crítico para el funcionamiento de la República, sobre la confusión al mencionar algunas palabras terminadas en ismo y sobre algunos elementos del pensamiento cultural y postcolonial del Perú. También toparemos de soslayo con los congresistas mochasueldos, engranados en una mecánica socioeconómica que al comprenderla se puede corregir favorablemente. Por favor, sírvanse gustosamente de dejarnos sus comentarios, sugerencias, opiniones, conocimientos, correcciones en redes sociales o en el link del sitio web donde podrán descargar los audios, guiones y encontrarán más información. Si le es afable, no olviden suscribirse. Añoramos, disfruten el episodio. En la fundación de los predicamentos de la libertad en la República del Perú, hubo fallos, como era de esperarse, y estuvieron los opositores a la consolidación del Estado peruano, aunque prevalecieron las voces democráticas, lo cual es agradecido hoy en día, por lo menos para los que no querellan la institucionalidad. Sin recaer con estrépito en la discordia y subrayando el espíritu independentista, homologando a su vez la desintegración total del absolutismo monárquico o de sus alternativas a través de secuaces emperigilados con atuendos cortesanos, se produjeron las disputas, rencillas, contiendas entre los tres poderes, tan característicos del debate, fundamentalmente entre el Congreso y la Presidencia. Entre los personajes insignes de la historia republicana del Perú, como Ribagüero, Tagle, Bolívar, Sucre, Luna Pizarro, Sánchez Carrión, Santa Cruz, Pando, quien dispuso una emblemática carta describiendo los primeros avatares de la patria en la construcción de la República, descubrimos tensiones, tejes y manejes con dos claras premisas de época: el interés personal y el de la independencia. Verbi y gracia. Con Tagle como presidente, en plena disputa con Ribagüero y al arribo de Bolívar, la República del Perú entró en una dictadura a cargo del segundo por fines netamente independentistas. Tras los triunfos de las batallas de Junín del 6 de agosto de 1824, con el ejército peruano liderado por Bolívar, y de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824, con el ejército nacional comandado por Sucre, la dictadura de Bolívar tuvo sus grandes y merecidos vítores. Incluso, el Congreso extendió su dictadura hasta la culminación en 1826. A estos ajetreos militares se les deben sumar los diplomáticos. Por ejemplo, los vividos con la Constitución de 1823. De aquí inferimos que el Perú, en cierto modo, fue pensado por sus fundadores para el bien de la mayoría. E ipso facto nace una interrogación emergente de los corrientes días. La clase política contemporánea está pensando en la grandeza patria, en el fortalecimiento de la República. ¿Cuál es la realidad y el futuro de la democracia en Perú? Una de las objeciones que se le plantea al pensamiento crítico como cátedra, como disciplina filosófica, por favor, no confundir esta con la teoría crítica, cuyo origen estuvo en el Institut für Sozialforschung, más conocida como Frankfurt School, de la actual Goethe-Universität Frankfurt am Main. Es que existen en el pensamiento crítico ciertas características pedagógicas, teóricas y prácticas fundadas en presupuestos,
predisposiciones, inclinaciones desde culturales, políticas, científicas, hasta hormonales, fisiológicas, medioambientales, etc., que hacen imposible la tarea de enseñar a pensar, porque vienen dadas por patrones privativos de la gente pensante, como, por ejemplo, el predominio de la razón sobre la percepción, orientación del pensamiento sobre la orientación de la acción, dudar sobre creer, viceversa, entre otros tantos. Otra dirección sería observar el pensamiento crítico como pensamiento atento en cuanto a resolución de un problema. Dicho simple, pensar para resolver lo insatisfactorio. En los artilugios discursivos que hemos demarcado, nos vale cuestionarnos a quiénes incomoda el acto de pensar críticamente y qué intereses, cualesquiera sea el jaez de estos, les afecta, sopesando otros interrogantes de estudios en geografía literaria, cartografía literaria, geofilosofía, geopoética, geocriticismos y demás estudios comparativos de órdenes multivariados. Aquí nos detendremos en la digresión para no extenderlo más de lo recomendado, quedando columbrado lo hipercomplejo que resulta el pensamiento humano. Sin embargo, la efectividad y utilidad de las ciencias fácticas, su preeminencia en los últimos siglos, radica en acotar, cercenar las condiciones, detectando o descubriendo las causas y encontrar control sobre el experimento, lo que ha permitido el desarrollo con el que hoy contamos materialmente como humanidad, dominando partículas, átomos, moléculas, hasta objetos aeroespaciales como el Voyager 1 o 2, fuera ya de la heliosfera. Lo que se evidencia es que el agente pensante tiene la capacidad de elegir, o no tanto, en qué pensar, cuándo y cómo pensar, materia esta para otro episodio. Aplicando algunas herramientas y métodos del pensamiento crítico sobre el Perú de ahora y su historia, se detecta una transmutación de la textualidad, intertextualidad, contextualidad y transtextualidad en algunos discursos, cualquiera sea la procedencia de ellos, desde los dialógicos de gente a pie, a los políticos, a los militares, a los jurídicos, a los policiales, a los científicos, a los informativos, donde se delega al olvido cualquier ápice de enunciación sobre igualar las honras que nos proveyeron los fundadores de la patria, bastándose en añadir alguna mera cita a los 28 de julio, hasta brindando esporádicos recuerdos tibios, medio avergonzados, como si restaurar el dominio del conocimiento histórico estuviese prohibido, como si el reclamo de más democracia y no de menos fuera aditamento irrelevante. Las pautas agudas del oficio pensante, al que todos podemos acceder con mayor o menor esfuerzo, abrirían el debate sobre lo impoluto de la trascendencia del pensamiento crítico como acto volitivo, sujeto a la invariancia del libre albedrío o free will, disciplina en boga en los centros analíticos anglosajones. Sembrando someros cuadros sinópticos sobre la historia cultural del Perú, atisbamos a concebir paralelos, comparaciones entre lo que fuimos, lo que somos y lo que deseamos ser como sociedad, como cultura histórica. Y colateralmente topamos con categorías para comprender por qué somos devorados por el bochorno de los trabajos contemporáneos dentro del Congreso, con, por ejemplo, mochasueldos, robacable, come pollos, mata perros, comidas buffet, alfombras importadas, etc. Fenómeno también extendido a alcaldías provincianas. Es atronadora la disolución epocal de las premisas de bien nacional, como se fueron erosionando los valores con canonjías
y demás prebendas, distribuidas a quende, allende, en organismos y grupos sociales. Ahora bien, como ciudadanos o habitantes, en principio y solo en él, nos vale cuestionarnos sobre cómo aplicamos nuestra conducta en la cotidianidad, en el día a día, en qué invertimos el hacer, el experimentar, el laboreo. Podría decir nuestro tiempo. La cuestión es que físicamente existen los conceptos que eluden su noción, una vez satisfechas las necesidades. Pese a lo individual de lo expuesto surge lo colectivo, y virilmente a los sembradíos de mudanzas conceptuales, pues cada uno invierte, gasta o malgasta sus ahorros, influidos por sus causas condiciones sociales. Las otras no son materia de citación por ahora, brotan como géiseres espontáneos unas preguntas. ¿Con qué valores nos identificamos en sociedad? ¿Qué somos como sociedad? ¿Cómo respondemos en sociedad a los desafíos del mundo? Y finalmente, la más significativa, ¿qué sociedad estamos construyendo para las generaciones venideras? La cuestión no es simple, tampoco concisa, y vale más de un camino de respuesta. Lo imprescindible de la pregunta nace porque la inteligencia artificial atracó en el puerto de la experiencia y su desembarco ha dejado estupefactos a los desconocedores de su potencial, tanto como a los mismos hacedores de su inmensidad algorítmica, y el cambio climático virará más de un objetivo a corto y mediano plazo en cualquier región del mundo. La fusión Estado y sociedad en la República del Perú no ha acontecido en busca de un ideario auténtico, ni utópico ni práctico, sino como actividad replegada a la fortificación de grupos económicos con desbarajustes judiciarios afincados en la evasión tributaria o la mengua descabellada para conglomerados de empresas u otras naciones desarrolladas, reflejando el carácter perfectible de las prácticas diplomáticas democráticas, sobresaltando el mentis normativo en contra de lo funcional, subsistemas revocados por lo prebendario de la codicia, la ambición y la superfluidad del pensar. El pensamiento cultural es una manera descomedida de hacer política, y mucho más, filosofía del derecho, inclusive cuando trufa nociones preestablecidas como naturales, siendo cabalmente esto falso, cuando recorta las fuerzas locomotoras de la superación progresiva de las incomodidades, cuando reúne en hábitos contraproducentes o perjudiciales cuantiosos de ellos apresados en las vicisitudes socioeconómicas de la nación, afirmando un espíritu derrotista, que no desmedra la enorme gratitud hacia los males superados, si bien para cualquier ascenso en el cuidado de la especie humana sea menester mantener lo saludable y rectificar lo insalubre individual y colectivamente. El pensamiento postcolonial tampoco puede desestimarse. En el enardecimiento contra la injusticia cotidiana se activan mecanismos neuronales preciosamente complejos y neurálgicos a la intervención de la masa pensante en la construcción de su realidad o de lo real en términos públicos. El abolengo democrático debe rehabilitarse como imperativo categórico sustancial, conectando dos objetos antagónicos, desatorando la praxis y la teoría en marcha y contramarcha, donde la reversa no cabe como un ordinario retorno de lo hecho o deshecho, sino como un gasto enervando los potenciales discursivos en primera instancia y políticos en segunda. Desde alguna perspectiva etnográfica y racional, lo popular podría entenderse en fase de transición evolutiva. Por ejemplo, programas televisivos abundan en chistes guarros, pendencieros, altaneros, discriminatorios,
en horarios sabatinos o dominicales de alta audiencia, la transformación educativa al valor supranacional de la República demandaría no la prohibición de la emisión de tales programas, sino la paulatina merma en el cariz tosco, grosero, simplista, despectivo con la condición humana, o peor aún, con las enfermedades, las burlas a personas con trastornos alimenticios de exceso o defecto, o con algún rasgo físico resaltante, incluso cuando son secuelas patológicas como deformaciones en el cráneo, renguera, protuberancias, etc. Pero no alcanza con la imposición del director de programación del canal, o con los algoritmos de las multinacionales de video, de podcast, de streaming, sino con la disminución en demanda de la ciudadanía que encuentre en la bajeza humana un camino infértil a la felicidad espiritual. De aquí deriva el valor de la educación como patrimonio constitucional, aplicado desde una política estatal sostenible y sustentada en conocimiento científico. La pseudo-verdad de los medios de masa. La verdad en sí misma es una colección de premisas para los avesados estudiosos del asunto que va desde la epistemología, axiología, lingüística, ética, lógica, metamatemática, neurolingüística, neurofilosofía, psicología cognitiva, psicología evolutiva, etc. La pseudo-verdad, entonces, se camufla con la directriz precisa de cómo utilizar los espacios de descanso laboral o de relajo, por lo menos acordes a los horarios oficiales, para irradiar contenido direccionado al interés privado de la ganancia y, a su vez, a los intereses públicos de la estructura gubernamental. El método aplicado hasta la saciedad no se dirime en imposición, sino en debate. Acorralados por las burlas y obscenidades preparadas sin moderación por grupos extremistas, los discursos totalitarios emprenden su rúa diseminando lúgubre obsequiosidad. Muy insatisfactorio se entiende el mendigar halagos para granjearse calificaciones aprobatorias de la opinión pública. Bordeando la permeable cabaña donde la cultura popular da solaz a la atención, empero inflamados por omnímodas experiencias metafísicas incentivadas con las espuelas enriquecedoras de la ilusión de un porvenir mejor en la desconcentración, se ensombrecen las bondades anímicas con servilismo, extinción de sencillez, parafernalia de pleitesía, de culto. Se ennegrece la loable longanimidad, haciéndola botín prosaico, embrión pecuniario, fluctuante, logomaquia, despellejada, teatro de aspereza, urdimbre del lloro, falsificación melindrosa, expurgada de limpidez emotiva. El espíritu de la nación baja inhonestamente por los derroteros abisales, importa restricciones fatuas, calibra discursos para cortejar manías, lo truanesco en lo sentimental, apremio por la novedad material e inmaterial, lores circunstanciales, cursilería amañada con vicio, enfatizando la oralidad al servicio del miedo, de la improvisación política, del derrumbe del intelecto. Lo antagónico, anarquizar la política así o asá, teje puntos de concordancia con lo que daña, con lo que mella la estructura progresiva de la nación, empañando los logros y desvirtuando las certezas. De aquí que se enfrenten dos corrientes, la que indica la imitación de sistemas políticos efectivos al progreso dados en otros estados, y la de quienes disponen que el Perú se puede sanar con sus propias recetas caseras, que hasta el día de hoy
202 años después de la independencia, han carecido de expansión en la efectividad, en tanto su desempeño sea adecuado a las fuerzas motrices de los actores expresándose en sublimidad con la condición humana. En el colmo de la exasperación, algunos votantes, alicaídos por los hechizos de la anarquía y la desolación democrática, se adhieren a valores en pergaminos dócilmente esquivos a la eticidad, tarareando cantilenas de triunfos perjudiciales a sí mismos, demorados mayormente por algún enfado sindical justificado o por alguna insatisfacción comunal o por las inclemencias climáticas. Los gobiernos democráticos deben persistir en tiempos desventajosos a los lucros como no los eran hace apenas unas décadas. De aquí que se coquetee con el totalitarismo, cuya clara premisa es entusiasmar la disolución de las soberanías, diluyendo los imperativos categóricos adscriptos por las sociedades blindadas con las habilitaciones votantes. La razón del derecho parece inmiscuirse en la razón práctica, devenida a razón comunicativa en Habermas, donde los discursos calendan los temas. Las fortalezas y debilidades de naturaleza cultural se resquebrajan con elementos coercitivos que afloran a diestra y siniestra en las inmediaciones de los presupuestos axiomáticos falsos. La supervisión política empardaría convenientemente con los mecanismos de estabilidad económica en escenarios donde la ingeniería financiera ni cabe ni resulta efectiva por la falta de condiciones para el normal uso de sus enseñanzas, estimulando el cumplimiento de requisitos de los macro y microescenarios de competitividad, invocando a la confluencia de acuerdos por el valor supranacional de la República, cuya delicadeza orbita en torno a la prueba contundente de no proteger ninguna parcialidad unilateral, sino con nitidez atender la multilateralidad de causas y condiciones demandadas por la sociedad. Encaminados en lo antedicho, es derecho natural cuestionarnos cómo nos preparamos para afrontar los desafíos mundiales sin perder el ritmo de progreso ni atenuarlo, considerando que en el Perú, más en el provinciano, todavía persiste el analfabetismo en jóvenes menores de 30 años. Pareciera descabellado intentar sobresaltar, perseguir y dar alcance a la transformación tecnológica propuesta por la inteligencia artificial. Empero, se deben inaugurar los estímulos cuanto antes. Una república que no se piense, en la que no se debata, deambulará, vagabundeará, se timará y por tanto, sin resguardo alguno, se hundirá aún más en el feudo de la impaciente corrupción, de la indisoluble violencia, a través de sus articulaciones como la delincuencia, la guerrilla, la acción policíaca desmedida, el ejército militar desarticulado y la presencia paramilitar o la mercenaria. No debemos aburrirnos de la gestación política ni de la vocación cívica contenida en el valor supranacional de la República, ni en recurrir a la actividad democrática reforzándola, analizando los entresijos de posicionamientos políticos y de tomas partidarias saturadas de acervos discursivos diferentes a la vocación electoral. Antes de finalizar, es menester aclarar algunas peculiaridades de cómo se interpretan algunos ismos, para desacoplarse de la cruda exposición
y de la arbitrariedad, ambas contribuciones desmejoradas a la salud social tanto en las metrópolis como en los suburbios o arrabales. Un mismo ismo, etimológicamente idéntico, en cuadros comparativos de políticas, filosofías e ideologías, podría describir patrones étnicos plebeyos o patricios, serviles o palaciegos. Ocurre esto porque las actividades cognoscitivas, aun por miméticas, tienen causas condiciones disímbolas, desdeñan y ensalzan matices que se entremezclan, alfabetizan desempeñando una discriminación preliminar sobre lo que se aspira a instruir, sin que sea esto moralmente ladino, ni se despeje como prolegómeno a alguna intención retorcida. Entra de soslayo como ejemplo la belleza y cómo el ser pensante la define o la entiende transitoriamente. Análogamente, Hannah Arendt, en el libro Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, cita, al respecto del inciso anterior, cómo se interpreta o malinterpreta el marxismo, uno de los innegables ismos primordiales como utensilio noxiológico para el análisis de las sociedades industrializadas. La filósofa escribió: a decir verdad, el marxismo en este sentido ha hecho tanto por ocultar y borrar las verdaderas enseñanzas de Marx como por propagarlas. Si queremos descubrir quién fue Marx, qué pensó y qué lugar ocupa en la tradición de pensamiento político, todo el marxismo aparece con demasiada facilidad básicamente como un fastidio, más que el hegelianismo o que cualquier otro ismo basado en los escritos de un único autor individual, aunque no de manera esencialmente diferente. Por el marxismo, Marx mismo ha sido alabado o culpado de muchas cosas de las que era por completo inocente. Por ejemplo, durante décadas fue tenido en alta estima o fue objeto de hondo resentimiento como el inventor de la lucha de clases, de la cual no solo no fue el inventor, los hechos no se inventan, sino ni siquiera el descubridor. Más recientemente, en el intento por poner distancias respecto del nombre de Marx, aunque apenas de su influencia, otros han estado ocupados probando cuántos elementos de su pensamiento los encontró él en sus admirados predecesores. Esta búsqueda de influencias, por ejemplo, en el caso de la lucha de clases, se vuelve hasta un punto cómica cuando se recuerda que no eran necesarios ni los economistas de los siglos XIX o XVIII, ni los filósofos políticos del XVII para descubrir algo que ya estaba presente en Aristóteles. Aristóteles definió la esencia del gobierno democrático como el gobierno de los pobres y la de la oligarquía como el gobierno de los ricos, y acentuó esto al punto de descartar el contenido de esos otros términos ya tradicionales, a saber, el gobierno de muchos y el gobierno de pocos. Insistió en que un gobierno de los pobres fuera llamado una democracia y un gobierno de los ricos una oligarquía, aun si los ricos superaran en número a los pobres. La relevancia política de la lucha de clases apenas podía enfatizarse en mayor medida que basando en ella dos formas distintas de gobierno. Tampoco puede atribuirse a Marx el mérito de haber dado entrada a este hecho político y económico en el reino de la historia y haberlo realzado en él, pues tal elevación había estado a la orden del día desde que Hegel se encontró con Napoleón Bonaparte, viendo en él al espíritu del mundo montado a caballo.
Resaltamos lo investigado por Arendt porque su voz diáfana, lúcida, esmerada, arroja una posible observación de los ismos, sobre todo de uno que atrae y repele personas en Latinoamérica, acentuado en la época de la Guerra Fría y que marcaron la vida de cientos de miles de habitantes latinoamericanos en dictaduras funestas para los derechos humanos. Explayándose sobre las interpretaciones de derecha y de izquierda de Marx, continúa Arendt. Pero el desafío que Marx nos plantea hoy es mucho más serio que estas disputas académicas sobre influencias y prioridades. El hecho de que una forma de dominación totalitaria haga uso del marxismo y en apariencia se haya desarrollado directamente a partir de él, es por supuesto el más formidable cargo que nunca se haya elevado contra Marx. Y este cargo no puede desecharse con tanta facilidad como otros cargos de naturaleza semejante contra Nietzsche, Hegel, Lutero o Platón, todos los cuales, y muchos otros, han sido acusados en un momento u otro de ser los antecedentes del nazismo. Aunque hoy sea pasado por alto muy a conveniencia el hecho de que la versión nazi del totalitarismo pudiera desarrollarse según líneas similares a las del soviético, pese a hacer uso de una ideología completamente diferente, muestra al menos que la acusación de haber promovido los aspectos específicamente totalitarios de la dominación bolchevique no cuadra demasiado bien con Marx. Desembocamos en la última alusión que haremos de Arendt sobre la semántica rodeando a Marx. Ella dice: en los últimos años se ha puesto de moda asumir una línea sin ruptura entre Marx, Lenin y Stalin, acusando así a Marx de ser el padre de la dominación totalitaria. Muy pocos de entre quienes se entregan a esta línea argumental parecen conscientes de que acusar a Marx de totalitarismo es tanto como acusar a la propia tradición occidental de acabar necesariamente en la monstruosidad de esta nueva forma de gobierno. Quien quiera que alude a Marx alude a la tradición de pensamiento occidental. Así, el conservadurismo del que muchos de nuestros nuevos críticos de Marx se enorgullecen es por lo normal un malentendido tan grande como lo es el celo revolucionario del marxista ordinario. Sería materia de otro episodio referirnos puntualmente a la cultura de la cancelación, a los autores proscriptos y prescriptos según las causas condiciones del momento cultural, sociopolítico, económico, concitando candentes debates por estos días en países de tradición anglosajona. Tris por aquí, pizca por allá, de las recetas resultaría aconsejable, cuando menos, para no disparatar más las decisiones políticas de indiscretos desacuerdos con el beneficio mutuo. El suministro o reserva de ideas acríticas, extemporáneas, indiscernibles, a las que uno recurriría o en mimesis adoptaría, puede desfigurarnos la obra que tramamos concienzudamente, ya que si no son propias y genuinas en concepción, estamos interconectados por la intersubjetividad de existir en sociedad, propagarán constituyentes degenerativos, mermando el rol lectivo e intelectivo de las ciencias sociales de indispensable solvencia para la solución de problemáticas, y adversamente allanando los senderos a los bólidos de la perfidia, la insolencia y los batallones monódicos del tedio participativo, sin despresurizar las tensiones, resaltando el recado histórico
de los forjadores de la República en las reglas metodológicas concebidas para discernir la verdad multivariable del Perú, a la que, por cierto, se llega con más estudio que ahínco, con más desmenuzado que aupado político y con más disciplina que devoción votiva por el júbilo de la jarana, lisonjera y demagógica. En conclusión, dentro de una república constitucional o democracia representativa, los presupuestos, las significaciones, las estructuras sociales, familiares, culturales, cognitivas, dan sin herrumbre alguna a lo que creemos que somos, un rol social al que hemos asumido como insustituible y al que, por cierto, la inteligencia artificial amenaza si descuidamos en contribuir al esmero interpretativo y pragmático, comprendiendo lo que nos pasa como sociedad, como individuos. El problema es que asumimos como inexpugnable o damos por sentada la realidad social o cotidianidad de cada día como si fuera algo preestablecido e inmodificable, destinados a apertrecharnos contra lo irremediable, cuando esto es una falacia de la enajenación usufructuada por los habilidosos, amoscados al poder dirigente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvimos con ustedes, Música Epic Blockbuster 2, por Rafael Cruz. En guión y locución, Juan Eduardo Reluz Machicote. En sonido e imagen, Jessica Francesca García. En dirección, Griselida Reluz Chafloque. En producción, Blajoler. Hasta la próxima, cuando las causas y condiciones sean las propicias. Carpe diem.